Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta hora, siempre acudiendo a ese trono de gracia, en el cual por medio de Cristo podemos entrar ahora libremente, Señor, y confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro, Señor, sabiendo que siempre estaremos necesitados. Y tú eres un Dios proveedor, Señor, suplicándote que me ayudes a poder, Señor, exponer tu palabra, Padre, que sin la guianza de tu Santo Espíritu es imposible para el hombre, Señor, poder hablar conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, Señor. Ayúdame, Padre, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, que han venido, Señor, a tu casa, a reunirnos como iglesia, a exaltar tu nombre, a glorificar tu nombre y a escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, al final, hermano, tenemos un refrigerio para que los que se quieran quedar se puedan quedar. Amén. Están invitados. Un pequeño refrigerio. Para quien guste quedarse al final, en la parte de atrás, ahí vamos a estar. Amén. La verdad, hermano, que enseñar texto por texto es un reto muy grande para todos los predicadores. No es algo sencillo, pero con la ayuda del Señor tratamos de explicar, de predicar todo el consejo de Dios, porque predicar de una manera positiva es enseñar todo el consejo del Señor y es la mejor manera. Este es el tema número 5 sobre este libro o esta serie del libro de Éxodo, y el tema 5 son las excusas de Moisés. Así de que vamos a hablar un poquito de las excusas. ¿Ok? La mayor parte de los comentaristas, cuando uno toca estos versículos, la mayor parte de ellos, comentaristas de sana doctrina, exponen que en estos textos que se abordan, pues son excusas que Moisés antepone ante el llamado de Dios. Y quizá de repente nos podemos identificar un poquito con esto. Quizá de repente podemos nosotros o la misma palabra llegarnos a machucar un poco en cuanto a las excusas que puso Moisés, porque no estamos muy lejos, quizá, estoy diciendo quizá, ¿verdad? Y cada quien, yo primeramente me tengo que examinar y después el congregante, qué es lo que el Señor en un momento dado nos habla acerca de este tema. Moisés, hermano, ya para esta instancia de su vida, ya vimos el tema pasado, que fue el llamamiento de Moisés. Quizá él se sentía cómodo
en la vida que él llevaba. Quizá ya había perdido la esperanza o veía algo muy lejano en cómo servir a Dios, porque a veces así nos pasa, vemos algo ya como muy lejano. Voy a servir al Señor, voy a llevar a cabo un ministerio, de repente puede llegar a pasar. Sin embargo, después de 80 años dentro del propósito de Dios, claro, usted no se tiene que esperar 80 años, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que el día es ahora. Hoy es el día de salvación, amén. Pero bueno, nosotros vemos aquí que después de 80 años de la vida de Moisés, dentro del propósito de Dios, Moisés ya tenía que poner manos a la obra, porque tiene que llegar un tiempo, hermano, donde no tenemos que dejar el mañana, sino ya poner manos a la obra. Y Moisés, en este llamado, en este hermoso diálogo que tiene, es un diálogo bastante largo, él ya tenía que poner manos a la obra. Pero lo más hermoso aquí, hermano, es que Dios lo iba a guiar, Dios lo va a guiar en todo lo que él hiciera. Y eso es lo hermoso, que Dios es el que nos guía, que nos da una palabra, nos ha dado la Biblia para entender la forma como yo tengo que llevar una iglesia, como yo tengo que llevar un matrimonio, como yo tengo que criar a mis hijos y cómo tengo que yo mejorar el cristianismo que estoy llevando. Pero ya tenemos que poner manos a la obra, o tengo que poner manos a la obra, usted tiene que poner manos a la obra. Dios quiere usar a Moisés. Y Moisés en estos textos empieza a poner, como la mayor parte de los comentaristas exponen, 5 excusas que quizá de repente nos vamos a identificar nosotros, quizá con alguna. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, recordemos el tema 1, vimos que una familia llega a Egipto. Esa familia llega a Egipto para hacer luz. Ya especificamos las tipologías que hay en el libro de Éxodo. Esta familia, cuando llega a Egipto, podríamos decir que llega restaurada, porque había un pecado escondido que salió a la luz, y ese pecado era que habían ocultado los hijos de Jacob sobre José. Pero con el paso de los años todo salió a la luz, porque al último el que sirve a Cristo tiene que saber que todo sale a la luz. En el tema 2 hablamos sobre un pueblo bajo presión, y en el tema vimos que Faraón nota el crecimiento del pueblo de Israel. En ese crecimiento Faraón traza un plan diabólico para detener el crecimiento. Y nosotros no estamos muy lejos de vivir eso, porque somos llamados a crecer, pero no crea que su carne, no crea que el adversario se va a quedar con los brazos cruzados. Amén. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, porque no ignoramos, dice Pablo, las maquinaciones del adversario. Con esto entendemos, hermano, que en la vida cristiana se te presentan muchos obstáculos, dígame si no. Muchos obstáculos para que te estanques, para que no avances, para que te detengas, para detener tu crecimiento. Y la vida cristiana, hermano, no hay que correr tan rápido, pero tampoco hay que pararse. Hay que caminar y hay que perseverar. En el tema 3 vimos el nacimiento de Moisés, y en ese tema vimos en qué contexto nace Moisés. Nace en un contexto no fácil, era difícil, había persecución. Vimos que Dios guarda a Moisés, Dios acomoda todo, porque Dios siempre acomoda las cosas, aunque a veces nosotros, hermanos, a veces nos llenamos de dudas. Dios acomoda siempre las cosas. No es casualidad que la hija de Faraón adopta a Moisés. Todo estaba dentro del plan de Dios. Y se lo da a su madre biológica para que lo criara. Moisés recibe 2 tipos de enseñanza, la de la cultura egipcia, y seguramente le enseñaron todo lo de los dioses paganos por habido y por haber. Pero también, sin embargo, también Moisés recibe la instrucción de su madre biológica, y en esa instrucción recibe el conocimiento de quién es Dios. Y llegó el momento en que Moisés tuvo que decidir
tuvo que decidir. ¿Cómo lo sabemos? Hebreos capítulo 11, versículo 23 dice: por la fe Moisés rehusó, mire bien, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Llegó el momento en que él tuvo que decidir. Más adelante, en ese mismo tema, vemos que Moisés quiso ayudar a su pueblo, pero lo hace sin dirección. Lo quiere hacer a su manera, y las cosas no las podemos hacer a nuestra manera. Hay una forma como Dios nos deja aquí en la palabra del Señor. Amén. No podemos edificar una iglesia, no podemos edificar una vida, no podemos edificar una familia a nuestra manera. No podemos. Hay una forma como Dios nos enseña en su palabra. Si nos apegamos a su palabra, nos va a ir bien. Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, es en vano. En vano, en vano trabajan los que la edifican. Vimos que Moisés quiso ayudarlos, mata a un egipcio, sale huyendo. Y más adelante en el tema 4 de la semana pasada vimos el llamado de Moisés, y vimos que cuando Moisés es llamado tiene 80 años, 40 años estuvo como príncipe de Egipto con privilegios, pero ahora está 40 años con su suegro siendo un pastor de ovejas, está en Madián, y vimos que hubo un cambio muy drástico de estar en un palacio, de gozar de muchos privilegios, ahora está en un desierto, y es un cambio que hubo en la vida de él. Y a veces vienen los cambios a nuestras vidas, pero son para bien, muchas veces son para bien. Moisés recibe el llamado, Moisés tiene un encuentro con Dios en medio de una zarza. Estuvimos explicando que la zarza, muchos eruditos interpretan que es una representación, es la más ideal representación de Israel. ¿Por qué? Porque la zarza es algo espinoso, la zarza es algo que todos la quieren evitar, la zarza es difícil, la zarza es complicada, mas sin embargo Dios está en medio de la zarza. Vimos que la zarza se le tiene que meter fuego, y aquí está hablando de prueba. Israel era de la misma manera, y a veces, hermanos, somos un poco difíciles o complicados, ¿verdad? Bueno, usted quizá no. Amén. Primero el predicador. ¿Ok? Pero de repente podemos llegar a ser un poco complicados. La palabra del Señor nos dice una cosa, queremos hacer otra cosa, pero dice la Biblia una cosa, pero queremos hacer otra cosa, y somos un poquito, hermano, complicados. Y bueno, terminamos la semana pasada en el texto número 10, el texto 9 y 10, cuando dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué dice el Señor? Pues que ha mirado cada detalle, cada latigazo, cada niño muerto, cada cosa que ellos padecieron. También he oído, habla de que cada clamor de ellos, cada lloro, Él lo ha escuchado. Y dice que ha descendido, es decir, hablando de que ya el Señor iba a hacer algo. Y siempre, hermano, al tiempo de Dios, o siempre tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Ahora el Señor, hermano, aquí en el verso 10 le dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y Moisés, ¿qué tendría que decir, hermano? Amén. Amén. ¿Sí tendría que decir? Amén. ¿Sí o no? Amén. Así tendría que decir. ¿Qué le dice el Señor? Ve ahora. Así dice el texto. Ve por tanto ahora, hoy, ahora, ya es tiempo, ahora. No la tenía que pensar mucho Moisés. No la tenía que pensar mucho. Moisés tendría que decir amén. Mas sin embargo, hermano, en vez de que Moisés diga amén, yo voy, Señor, y empieza a poner ciertas excusas. Porque de repente se nos enfrentan, o de repente tenemos cosas que hacer
como orar, como leer la palabra, como venir a la congregación, como cosas que son de suma importancia para nuestra vida espiritual. Y de repente se nos presentan obstáculos, hermano, que al último, si tú los analizas bien, pueden ser excusas. Puede ser. Moisés pone 5 excusas. Repito, la mayor parte de los comentaristas interpretan que estas 5 excusas no estamos muy lejos, muchos de nosotros, los cristianos, de parecernos a estas excusas. La primera excusa la encontramos en el verso 1 y verso 12 del capítulo 2, Moisés se cree insuficiente. La segunda excusa la encontramos en el verso 13 al 22 del capítulo 3. Moisés pregunta, ¿qué les voy a decir si me preguntan quién me ha mandado? La tercera excusa del verso 1 al verso 9, capítulo 4, dice, no me van a creer. La cuarta excusa la vemos desde el verso 10 hasta el verso 11 del capítulo 4 y expone que él es tardo en el habla y torpe de lengua. Y la quinta excusa, desde el verso 3 hasta el verso 17, dice, no, mejor que vaya otro, Señor. Que vaya otro. Y mire cómo comienza. ¿Estamos ahí? Verso 11. ¿Lo tiene? Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Mire lo que le dice Moisés al Señor. Ahora, no olvidemos el cuadro, está en esa visión, en la zarza. Está viendo algo sorprendente. Amén. Ahora, cuando leía este texto, hermano, me daba cuenta yo de 3 cosas. Número 1, ya era el tiempo de poner manos a la obra. Ya era el tiempo. Ya era el tiempo de poner manos a la obra. Ya habían pasado 40 años en Egipto. 40 años en el desierto de Madián. 80 años. ¿Cuándo vas a poner manos a la obra? ¿Cuándo? Ya era el tiempo. Ahora, esto que te voy a decir, trataré de decírtelo con mucho tacto. Pero la vida cristiana, hermano, no se trata solo de los domingos. Pero bueno, qué bueno que vino. Amén. No se trata solo de los domingos. A mí me da gusto verlo hoy. Yo lo aprecio, de verdad. Pero la vida cristiana se trata más de eso. Se trata de una vida entregada, se trata de no estar en 2 pensamientos, se trata de priorizar. Se trata de ser un hermano, una hermana de oración, se trata de congregarse en cuanto se presentan las oportunidades, de leer la palabra, de crecer en la vida cristiana, de compartir a Cristo. Amén. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que ya es tiempo de poner manos a la obra. Ya es tiempo. Vamos a esperar 40 años. Amén. ¿Qué respondió Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya? La primera objeción que estaba poniendo Moisés, ¿quién soy yo? Hermano, si el Señor hubiera querido usar a otra persona, a un reino, y ir a atacar a Egipto, lo hubiera hecho. Simplemente Dios lo quiere usar a él. Lo quiere usar a él. Número 2, lo otro que veo en este texto es que aunque Moisés se creía insuficiente, Moisés no entendía que el que hace la obra es Dios. No entendía que el que hace la obra es Dios. Amén. ¿Quién hace la obra? El Señor. Mire, hermano, yo cuando empezamos en el ministerio, en la obra del Señor, a mí lo primero que se me vino a la mente es predicar 3 sermones a la semana, 12 sermones al mes. A mí eso me preocupaba. Pero en un tiempo de oración el Señor me dio Isaías 55:1, cuando dice, todos los sedientos venid a las aguas,
¿Qué me estaba diciendo el Señor a mí personalmente en la oración? Entendí que la palabra de Dios, hermano, es una fuente inagotable. Inagotable. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios es el que hace la obra. Es Él. ¿Qué más encontré en este texto? Que Moisés se tenía que esforzar. Moisés tenía que ir ante Faraón y eso conllevaba que iba a enfrentar una tarea ardua. Por lo tanto, tenía que esforzarse. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 8, le dice: pues hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados, dice él, en gran manera, dice, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero mira cómo lo dice: más allá de nuestras fuerzas. Más allá. Aleluya. Y Pablo sabía que servir a Cristo conllevaba una negación, negarse a sí mismo, usar, ¿qué, hermano? Nuestras fuerzas. Y el primer mandamiento más grande que Dios nos da a nosotros es: amarás al Señor con todas tus fuerzas. Amén. ¿Qué dice Moisés? ¿Quién soy yo? Verso 12. El Señor para todo tiene respuesta. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Mira, hermano, esa respuesta es suficiente, ¿eh? Es suficiente. No necesita más. O no necesitaríamos más. Con eso tendría que ser suficiente. Ve, porque yo estaré contigo. Es decir, la tarea que iba a enfrentar Moisés es ardua, es difícil, tiene que esforzarse. Pero ante la gran oposición que se iba a enfrentar, el Señor le dice: yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Algunos comentaristas exponen que si Moisés ahí entiende, se acaba la conversación. Porque es suficiente. Es suficiente el saber que el Señor está con nosotros. Haz esto, yo voy a estar contigo. No necesito más que eso. El respaldo del Señor. ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿O qué significa yo estaré contigo? Esto significa yo te voy a respaldar. Mire qué respaldo, ¿eh? Yo te voy a cuidar. Yo te voy a defender. Yo te guardaré. Yo te guiaré. Yo no te abandonaré. Aunque se ponga difícil la tarea, yo estaré contigo. ¿Y qué nos ha dicho el Señor, hermano? ¿Se acuerdan? Yo estaré con vosotros todos los días. Gloria a Dios. Todos los días. Sigue diciendo el texto 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Mira bien, hermano, es decir, como si le dijera al Señor: cuando veas que saque al pueblo de Israel de Egipto y estés en este monte, tú vas a ver que nunca te abandoné. Nunca te abandoné. Y yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado eso, porque sé que has vivido de pruebas muy difíciles, pruebas de enfermedad, momentos muy duros, y estás viviendo quizás pruebas muy difíciles. Y yo no sé si te ha pasado que de repente has vivido una prueba muy difícil y se te cierra el mundo. ¿Te ha pasado eso? Que estás en una prueba bien dura. Los del COVID, ¿se acuerdan cuando nos pegó eso? Y ¿qué pasó, hermano? Se nos cerró el mundo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se nos cerró el mundo. Nos llenamos de dudas. Nos invadió la incredulidad también. Así es, amén.
Y muchas veces quizás pudimos haber dicho, ¿y ahora qué voy a hacer? O no sé qué hacer. Pero cuando sales de la prueba, ¿qué dices? Es que Dios siempre estuvo conmigo. No solamente de alguna enfermedad, sino de cualquier problema que a veces son pruebas, que a veces nosotros nos metemos en problemas por meternos, por no pedir la dirección del Señor. Y luego dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? Y ya cuando sales, hermano, te das cuenta que el Señor nunca te dejó. Que el Señor nunca nos abandonó. ¿Por qué? Porque es una promesa. Yo estaré contigo. Ahora, ese era solo el comienzo de todo lo que Moisés iba a enfrentar y de cómo Dios lo iba a respaldar, porque venía más. Moisés no solamente se enfrentó con sus dudas, Moisés no solamente se enfrentó con su miedo, con su temor, con su yo no quiero, sino también se enfrentó contra Faraón y después se enfrentó a un desierto de 40 años donde la fe iba a ser probada. Y se enfrentó contra un pueblo de dura cerviz, un pueblo difícil. Repito, tendría que ser suficiente el saber que Dios está con él. Y eso, hermano, tiene que ser suficiente para nosotros. Eso nos tiene que ser suficiente para saber que el Señor está con nosotros. Más sin embargo, Moisés sigue poniendo excusas. Verso 13. Lo tiene. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Como que no fue suficiente el saber que él iba a estar con él para Moisés, ¿verdad? Mire lo que le está preguntando Moisés al Señor en el verso 13. Si me preguntan quién eres, ¿qué le voy a decir? Ahora, esto tiene mucho sentido, hermano. Porque el nombre, o el tener un nombre en esos tiempos, o el conocer el nombre en la mentalidad semítica o en la mentalidad judía, tiene que ver con ciertas cualidades. Con ciertas cualidades. Repito, el tener un nombre en esos tiempos o el conocer el nombre en la mentalidad semítica tenía que ver con ciertas cualidades. Al saber el nombre de una persona, sabía qué capacidades tenía. Forzosamente. Sabía qué capacidades tenía. Moisés quizás sabía lo que le iban a preguntar y él por eso está poniendo objeciones. Sin embargo, el Señor con su respuesta no necesita mostrar quién es Él, porque Él es Dios. Él es Dios. El Señor con su respuesta no necesitaba mostrar a nadie su nombre, porque Él es Dios. Y por eso el nombre que le da, ¿cuál es? Yo soy el que soy. Mejor traducido al español como Él es. Él es. Ahora, yo soy el que soy, que es el nombre de Dios. Se le conoce como tetragramatón, que son 4 consonantes que realmente no se pueden pronunciar, hermano, porque mire lo que dice el verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy, o el yo soy. Que realmente, hermanos, son 4 consonantes, es YHWH. ¿Quién la puede pronunciar? Lo más cercano es Yahweh o Jehová, pero es impronunciable. Se le conoce también como Hashem o Yub-Hei-Ba-Hei.
que la mejor traducción al español de ese nombre es Él es. Él es. ¿Qué estaba diciendo? Lo que estaba diciendo es que cuando le preguntaran, Él les tenía que decir: el grande me mandó, el poderoso, Él es. El omnipotente, Él es. El omnisciente, Él es. El que todo lo puede, Él es. El victorioso, Él es. El Señor, Él es. El eterno, Él es. El autosuficiente, Él es. Que repito, también equivale a Jehová o Yahweh. Ya lo más cercano a la traducción, pero se puede pronunciar. Es el innombrable. Verso 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué le está diciendo el Señor? Lo que le estoy diciendo, que Él ha sido Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que le está diciendo, que Él es el que ha sido su proveedor. Lo que está diciendo, que Él es el que ha sido suficiente en la vida de ellos. Que Él es el que ha sido su defensa, su escudo. ¿Y quién ha sido, hermano, nuestro proveedor? ¿Quién ha sido nuestro sanador? ¿Quién ha sido nuestro escudo? Nada más que Él. Nadie más que Él. Cuando muchos de nosotros pasamos el problema de esa enfermedad, más que Él, solo Él. Amén. Verso 16, mire lo que dice: ve, lo está mandando, y reúne, o sea, congrégalos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto todo lo que se os hace en Egipto. Cada detalle, cada latigazo, cada niño muerto, cada aflicción, cada dolor, el Señor lo ha visto. Verso 17: y he dicho: y os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y mira lo que dice el verso 28. ¿Qué dice al principio? Y oirán tu voz, e irás tú y a los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayas con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. ¿Quién lo va a hacer, hermano? Él. Él lo va a hacer. Pero miren lo que responde Moisés, capítulo 4, verso 1, la tercera excusa. No me van a creer. No me van a creer. Versículo 1 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no irán a mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Es decir, hermano, el Señor le da cada detalle, lo que va a pasar, cómo van a salir, la oposición que va a haber, qué tiene que hacer. Ya le dijo: el pueblo oirá tu voz, porque eso lo dice el verso 18. Pero Moisés dice: no me van a creer. Entonces Moisés respondió diciendo: aquí ellos no me creerán.
ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Ahora mira el cuadro, hermano. Están hablando Moisés y Dios. Moisés y Dios. Dios está en la zarza hablando, y ahí está Moisés. Yo no sé si Moisés se está dando cuenta de algo tan asombroso como para que dude. Sin embargo, muchas veces las experiencias, a veces, hermanos, no nos hacen crecer tanto como la misma palabra de Dios. Lo que da crecimiento es la palabra del Señor. Moisés pone excusas. Moisés está enfrente de una grande visión, está experimentando algo sorprendente, y aún así duda. Está en duda. ¿Qué hace el Señor? Le muestra señales de milagros. Verso 2, estamos ahí. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo culebra. ¿Y qué hacía Moisés? Huía de ella. Mira lo que hacía, huía de ella. Verso 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Qué le está dando el Señor aquí a Moisés? Una señal de autoridad, aunque ya lo había mandado, ya tenía que confiar en que Dios estaba con él, pero le está dando una señal de autoridad. Mire bien, hermano, una señal de autoridad. ¿Qué otra señal le da? Del verso 6 al verso 9. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano, ¿en dónde, hermano? En tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en su seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo de su seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. ¿Qué señal estaba dando aquí? La de un corazón sano. Mire bien, la de un corazón sano. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Lo primero que nos enseña es que cuando el Señor da autoridad a alguien, sea un pastor, un predicador, alguien que preside una congregación, o a un padre de familia que es la cabeza de la familia, lo que está enseñando es que él es la autoridad, pero para poder dirigir bien tiene que tener ¿qué? Un corazón ¿qué? Sano. Amén. Porque imagínese, hermano, un pastor con un corazón todo dolido, machucado, que la congregación lo agarró a palos. Y se pone a predicar y ustedes, y hermano, y empieza a sacar cosas, y hermano, y uno rápido se da cuenta, cuando alguien predica en la carne, cuando alguien predica para lastimar, que cuando alguien predica para edificar. Sabemos que la predicación, sabemos que el evangelio, hermano, amonesta el pecado, eso sin duda. Pero cuando es con un corazón sano y con la gracia de Dios, se recibe la exhortación. Amén. Dios le está dando una autoridad, pero también quería que fuera sano. Porque si no, hermano, en 3, 4 predicaciones se acaba la iglesia, Se los acaba. Puro palo, Imagínense. Verso 10. Verso 9, 8, perdón.
Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas y tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. El Señor ya estaba decidido de hacer algo. Amén. Me está dando autoridad, me está dando un corazón sano. Pero mire la cuarta excusa. Verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, esta es una expresión ¿por qué yo? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mire la excusa de Moisés. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. La palabra tardo y torpe en la Biblia interlineal se traduce como: se me hace bien difícil a mí hablar enfrente de la gente, me siento tan abrumado, me tiemblan los pies, se me nubla la vista, no sé qué decir. Me lo grabo, pero a la hora de la hora todo se me va. Me da miedo. Se pone uno nervioso, ¿eh? Mire que yo sí me di cuenta en la reunión de parejas, cuando pasaban los hermanos, les hacía las manos así. Yo nada más los veía. Yo conocía a mi esposa. Y por acá la mano aquí le temblaba. Pero qué bueno que se paró y le pudo echar flores a su esposa. Mire, la versión lenguaje actual dice: pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Si el Señor hubiera querido usar a un hombre con una gran retórica, con una persona con una facilidad de palabras, lo hubiera hecho, hermano. No quiso usar a Moisés. No quiso usar. ¿Quién dice que no te puede usar Dios, hermano? ¿O vas a decir: se me traba la lengua y se me enredan las palabras? ¿Quién dice que Dios no te puede usar? Amén. ¿Pero qué son estas? Son excusas. Verso 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Para todo tiene respuesta el Señor. Sin embargo, la quinta excusa que él pone es que realmente él no quería. No quería. Realmente ya en la quinta excusa dice: mejor manda a otro. Verso 13. Y le dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que me debes enviar. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como: pero Moisés suplicó de nuevo: te ruego, Señor, envía a cualquier otro. Envía a cualquier otro. Yo no sé si de repente, hermano, el Señor te envía a hacer algo, visitar a un enfermo, no sé. Y mejor prefieres que vaya otro.
Verso 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Estaba enojado. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será en tu lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Se traduce como autoridad. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Hermanos, si Moisés hubiera seguido poniendo excusas, el Señor le hubiera respondido. Porque no hay excusas. Amén. Ninguna excusa es válida, ninguna excusa es válida para aquellos que sirven.